nombre es Carlos Socorro, transmitiendo desde Montreal, Canadá. Coup d'Etat es un espacio de opinión ciudadana donde hacemos uso de nuestra libertad de expresión garantizada en la Carta de Libertades y Derechos canadienses. Y, por supuesto, dando nuestras opiniones acerca de los últimos acontecimientos políticos que pues se suscita en esta nación, en este país. Una fotografía en primera plana de lo que fue la visita de Tucker Carlson aquí a Canadá. Esto lo trae el portal de True North, donde nos dice que, bueno, liberales y medios heredados en total crisis por la visita de Tucker Carlson a Alberta. Dice la nota de prensa, Calgary y Edmonton fueron los anfitriones de la gira de el conferencista y comentarista conservador periodista Tucker Carlson esta semana, lo que provocó que los políticos liberales canadienses y su figura de los medios tradicionales se derrumbaran por completo por el evento. En este evento contó con una gran asistencia. Aquí vemos en la foto, por ejemplo, a el doctor Jordan Peterson, uno de los más importantes intelectuales, psicólogo clínico y conferencista que tiene Canadá, un canadiense también. Tenemos también a Danielle Smith, quien es la primera ministro de Alberta. Tenemos a Conrad Black, ese controversial periodista que escribió un libro acerca de Trump, bastante controversial también ese libro. Y pues Tucker Carlson, quien era el invitado de honor en este evento, que fue una conferencia que se dio en Edmonton, Alberta. Ahora bien, ¿qué vino a hacer Tucker Carlson? Son muchas de las interrogantes que se hacían los liberales, ¿no? De una manera bastante elocuente, donde prácticamente salieron como a chillar, como comadrejas por esta visita. Ahora, ¿cuáles fueron estos mensajes que Tucker Carlson nos deja a través de esa conferencia multitudinaria a la cual acudieron miles de personas para verlo? Porque lo vieron en varias partes por simultáneo a través de vía online y en diferentes lugares donde se reunió la comunidad para ver y escuchar a Tucker Carlson en esos poderosos mensajes que le dejó a la sociedad canadiense y que por supuesto trajo varias réplicas. Vamos a ver algunas de las cosas que Tucker Carlson le deja a Canadá en cuanto a mensajes. Minister's office, your rights remain the same because you were born with them, because you are not a slave, you're a human being, and you have inherent dignity because God made you. That's just a fact. And if they're taking those rights away piecemeal and doing so in the name of public safety, even as they make the public sphere much more dangerous, which they have, in case you haven't noticed, Canada has a lot more violent crime now than it did 20 years ago. Have you noticed? Of course you have. You live here. And if they're telling you you can't defend yourself against that crime, we're going to disarm you. You can't protect your life or your family. And you're like, oh yeah, it's for the public safety. It's just not a big deal. These are weapons of war. No, they're weapons of self-defense, which you need and deserve as a free person, not a slave. And then they're telling you you can't complain about it. It doesn't matter. Bueno, fíjate que este es uno de los poderosos mensajes que nos deja. Dice, no importa quién esté en la oficina del primer ministro, tus derechos siguen siendo los mismos porque naciste con ellos. No eres un esclavo, eres un ser humano y tienes una dignidad inherente porque Dios te creó. Además de que también habla en este momento de esa legítima defensa que tenemos todos para proteger a nuestra familia. Habla también de lo que son las armas. Dice, la legítima defensa también es importante porque tenemos que proteger a nosotros, tenemos que proteger a nuestra familia. Este es uno de los mensajes que deja Tucker Carlson junto con algunos otros. Hubo un mensaje también muy importante que Tucker Carlson tocó un punto importante y tiene que ver porque él habla o critica el programa de May 8, que es un programa de muerte asistida, calificándolo como un genocidio, ¿no? Vamos a escuchar. If you're killing 50,000 of your citizens, if the government is doing that through the MAID program, and a lot of them are not actually terminally ill, they're just sad, and the government is encouraging them to submit to being killed by the government, and then won't release the recent statistics, like what is that? What is that?
Yeah, it's genocide. That's exactly what it is. It's killing large groups of people. And who are those people, by the way? We don't know because your government hasn't released the stats. What percentage of those were born in Canada? I'd bet right around 100%. So if you're a government, you have the duty to your citizens, people who are from here, people whose ancestors built the place, not exclusively to them, but primarily to them, to your citizens. Like, why else do you exist except to serve your citizens? And if you're targeting your citizens, how many people who arrived in Canada in the last 10 years have opted into the MAID program? I don't know the answer. I'd bet around 0. It's all people who are from here. And now the government brags, oh, we're saving money because they died. That's the darkest thing I can imagine. I bet there's 0 conversation about that in this country because I know this country. Fíjense que hace referencia a este programa May 8, que es digamos que el programa bandera que tiene el gobierno de Justin Trudeau sobre lo que es la muerte asistida. Que más adelante vamos a hablar un poco más en detalle sobre esto, pero él prácticamente lo que les dice, que ¿qué gobierno puede exhibir esto como un logro? Esto no tiene otro nombre más que un genocidio. Y habla de miles de personas, en efecto, miles de personas que han estado en este programa y por supuesto que son personas que prácticamente es lo que es un suicidio asistido que llaman, ¿no? Hace referencia sobre este diabólico programa y por supuesto lo desdibuja y le quita ese romanticismo que los liberales le quieren dar a la muerte, en este caso al homicidio o al suicidio asistido que llaman. Tucker Carlson también hace referencia a lo que es ese programa que también está exhibiendo, en este caso, el gobierno de British Columbia, pero por supuesto todos acobijados bajo el Ministerio de Salud del gobierno liberal de Justin Trudeau, que es el plan para el fentanilo. Es decir, Tucker Carlson irrumpe en el plan de British Columbia para hacer que el fentanilo sea un suministro seguro, accesible a menores, sin informar a los padres. Esto es un programa del cual le vamos a ir hablando un poquito más adelante y sí, tiene que ver con eso, tiene que ver con que él critica que cómo se le va a dar fentanilo a los niños. Recuerden que el fentanilo es una droga mucho, pero mucho más potente que la propia cocaína. Y pues eso se está debatiendo en British Columbia en este caso para ver si a los niños se les da accesibilidad a este tipo de droga de manera gratuita, pero ellos usan el eufemismo de segura. Vamos a escuchar lo que dice Tucker Carlson acerca de este también diabólico programa del gobierno de British Columbia bajo el gobierno de Justin Trudeau. If you have a government that is giving fentanyl to your children, as they are in BC, I notice your premier has a no fentanyl to kids policy, God bless her. I know, and you're applauding. I mean, and I'm applauding, and I'm grateful. But how distorted is your world where you have to applaud the one politician's like, we're not going to give fentanyl to the kids today. Okay? But then take 2 steps further back from that and ask yourself, if someone's giving fentanyl to your children, what's kind of the message of that? Well, they're trying to kill your children, obviously. Fentanyl? It's the #1 cause of death under 40 in the United States. #1 in the whole country, followed by suicide. If you want to know where we are, we're about 2 years behind you. And it's only because we have a louder media space than you do that we aren't ahead of you. But if someone's giving fentanyl to your children without telling you, they're trying to kill your children, which are your inheritance, or the only meaningful thing you will ever produce on earth, okay, or your children. That's the first thing to know. Sí, exactamente. Él dice, mira, todo aquel que quiera darle fentanilo a tu niño, lo está queriendo matar. Y bueno, uno de las comadrejas que salió también a chillar por la visita de Tucker Carlson fue el señor Pablo Rodríguez. Pablo Rodríguez, quien es la comadreja de la censura. Recuerden que este personaje fue uno de los que diseñó la ley C-18, la ley C-11, esas leyes que de alguna manera amordazan a la libertad de expresión, la libertad de prensa en Canadá. Es una vergüenza. Y es hispanoamericano, ¿no? La vergüenza no es que sea hispanoamericano, la vergüenza es que siendo alguien que llega a este país de niño huyendo de un régimen autoritario, pues termina siendo un cipayo de un régimen liberal que también amordaza las libertades de los ciudadanos. Vamos a escuchar más o menos qué es lo que trata de decir Pablo Rodríguez.
Up Pierre Poilievre's name in your comments. I mean, is this going to be your strategy effectively going forward? Is tying Pierre Poilievre to Trump? He wants to be prime minister of this country. What happened last night is not acceptable. Is he going to condemn that? If he wants to run for prime minister, he should have the courage to condemn those. It's not acceptable. Él está diciendo que Pierre Poilievre, líder de la oposición, líder del Partido Conservador, tiene que condenar las palabras que dio Tucker Carlson en este discurso que ya les acabo de mostrar, donde fueron algunos fragmentos. Pero él dice, esto es condenable, esto no es aceptable. Esto tiene que condenarlo Pierre Poilievre. Así que bueno, yo convido al señor Poilievre a que salga y que condene las palabras de Tucker Carlson. Lo que pasó anoche no es aceptable, tiene que condenarlo. Si quiere postularse para primer ministro, debería tener el coraje de condenar estas palabras. No es aceptable lo que pasó en nuestro país. Bueno, esta es la indignación de estos personajes liberales, están totalmente ardidos por la visita de Tucker Carlson. De verdad que fue un discurso verdaderamente de libertad de expresión y por supuesto que eso les pega a toda la furcia mediática liberal, ¿no? Porque no están acostumbrados al free speech, es decir, a la libertad de expresión. De verdad que les hace ruido, no les gusta. Para ellos libertad de expresión es hablar repetir lo que ellos dicen como un dogma, y eso para ellos es libertad de expresión. Pero bueno, vamos a ver qué más nos comenta la comadreja del Heritage de Pablo Rodríguez. What's going to be your strategy? I mean, what do you make of the fact that there is an audience for it and for their perspective? Well, as I said in French, the extreme right politics, don't ask the question if it's coming to Canada. It's already here. And they're bringing it. Bueno, sigue con su indignación, ¿no? Y otro que se indignó, de Edmonton, Randy Boissonnaud. Vamos a escuchar qué es lo que dice este señor. So I'm here with my colleagues, Liberal caucus members, ministers all, to talk about what happened last night in Edmonton when the Premier of the province of Alberta, Danielle Smith, invites Tucker Carlson right into the heart of my riding. You can tell a lot about a person by the company they keep. And I have knocked those doors in Edmonton Centre. And I know how progressive a riding Edmonton Centre is. I've represented it since 2015. And for Danielle Smith to bring the mouthpiece of the MAGA conservative far right to Edmonton Centre to spew hate about LGBTQ2 people is beyond the pale. It's deplorable, and we won't stand for it. And I can tell you, it is completely unacceptable for the Premier of any province to say that she wants to put a target on the back of any Canadian politician and my friend and colleague Stephen Guilbeault simply for doing his job. You can have respectful discourse in this country. You can raise the issue. You can bang your fist on a table at a FedProv meeting. That's all legit. But you do not summon the dogs of MAGA conservatism to come and somehow try to scare us and to try to incite violence against politicians of any stripe. It's not acceptable. And if she would take her job seriously, she'd actually be focused on housing, on climate change, on actually solving the issues of Albertans, like forgetting her ridiculous. Bueno, sigue hablando, dice este señor parlamentario de Edmonton, Randy Boissonnaud, dice que el primer ministro, la primera ministra de Alberta, Danielle Smith, llevó a Tucker Carlson a su viaje para arrojar odio hacia las personas LGBT, Q2 más, qué sé yo. Y que bueno, también dice que no se puede convocar a los perros del conservadurismo de MAGA para que vengan aquí a soltar ese veneno, pues, prácticamente, de manera que intenten asustarnos e incitar a la violencia contra nosotros los políticos. Dice él, para nosotros lo más importante es el cambio climático, luchar con la falta de vivienda que por cierto la crearon ellos. Y el cambio climático, señor, cambia todo el tiempo, eso no es nuevo. Desde la tierra es tierra, el clima cambia. Pero bueno, estos son los ardidos, las comadrejas que salieron a chillar liberales. Otro también de los que salió a chillar fue el ministro de alarmismo climático, este mercenario ambiental de nombre Steven Guilbeault, que por supuesto que él salió también bastante dolido, ¿no?, por las palabras de Tucker Carlson. Vamos a ver más o menos qué fue lo que dijo el señor del ministro de alarmismo climático de Justin Trudeau.
I mean, this goes beyond me and the fact that I was targeted last night at this event. This increases political violence against everyone who runs for office in this country, whether they're doing it at the municipal level, at the provincial level, or at the federal level. As my friend and colleague Randy said, like, we can have differences of opinion. We can bang our fist on the table when we meet. We can have strong disagreement. But to incite violence against people who disagree with you, that's not how things should be done in Canada. Are you not contributing to the divide by coming out here and comparing? Bueno, fíjense que hasta tartamudea al pobre hombre porque él dice, esto me supera, dice, me lamenta mucho, dice, esto ha sido un odio contra mí en el evento de Tucker Carlson en Alberta. Esto aumenta la violencia política contra todos los que se postulen a cargos públicos en este país. Él también expresó, bueno, está preocupado, alegando que Danielle Smith, la primera ministra de Alberta, bueno, incitó la violencia al sugerir a Carlson que pusiera a Guilbeault en el punto de mira. Pero bueno, eso es lo que se buscan, porque es que esta gente de verdad que no tiene reparo, y por supuesto que Tucker Carlson les movió el piso, sintieron frío en el talón cuando vino Tucker Carlson, y por supuesto que dijo un discurso que los puso a temblar a todos, ¿no? Mucha gente no sabe quién es Steven Guilbeault. Steven Guilbeault es el ministro de Ambiente de Trudeau, el gobierno liberal. Pero, ¿quién fue Steven Guilbeault? Steven Guilbeault, cuando era muy joven, fue un activista de Greenpeace. Steven Guilbeault es arrestado porque, bueno, él se subió a una de las torres más altas que tiene Canadá, que es la CN Tower, que es una torre icónica en la ciudad de Toronto. Y pues él se sube en protesta, ¿no? Él era activista de Greenpeace, y él se lanza desde allá a rapel, ¿no? Porque no es que se lanza sin nada, porque el tonto no es, como una forma de protestar. En ese momento él lanza una pancarta y todo, junto con otras personas, se suben a la torre y despliegan una especie de backing o de pancarta que dice Canadá, Bush. En ese momento estaba Harper como primer ministro, y pues lo llamó que eran los asesinos del clima. ¿Y por qué? Porque no querían firmar, o que no querían ratificar el entonces protocolo de Kioto, ¿no? Entonces, ese es Steven Guilbeault. Vamos a ver si vemos, esto fue lo que él desplegó en aquella época. Mire, esto fue en el año 2001. Ya el hombre sabía por dónde venía. Ese es Steven Guilbeault, flameante ministro de alarmismo climático de Justin Trudeau. Una noticia que es bastante curiosa, porque dice, bueno, una comunicación interna de las Fuerzas Armadas canadienses muestra que el oficial al mando del área en Toronto ha amenazado con disciplina a los soldados que son sorprendidos tirando los tampones en el baño de hombres e instando a apoyar la política por el bien de los miembros transgéneros no binarios de las fuerzas, ¿no? Entonces dice aquí la nota, hemos tenido varios incidentes en el que los productos menstruales en los baños masculinos han sido arrojados maliciosamente a la basura, advirtió el Ryan, que es como decir el que está a cargo de ese regimiento, el comandante. Los pequeños actos de protesta son simplemente un desperdicio, y solo cuestan dinero a los contribuyentes, ya que será necesario restablecer los artículos, ¿no? Entonces, fíjense que en las propias Fuerzas Armadas, que bueno, nosotros realmente siempre hemos acostumbrado a escuchar ese dicho de que, bueno, hay ruido de sable, ¿no? Cuando los militares andan medio inquietos. Bueno, aquí yo creo que en Canadá vamos a tener que decir, hay ruido de tampones, ¿no? Esto es bastante serio, porque la manera en la que el gobierno liberal ha tratado a las Fuerzas Armadas canadienses es verdaderamente detestable, es verdaderamente deplorable, la manera en la que se humilla a los soldados. Aquí está Pierre Poilievre, líder del Partido Conservador, líder de la oposición y favorito en las encuestas, quien él está contando, ¿no? Porque él está haciendo varias giras por el país en cuestión de su campaña,
y le comentan, se le acerca a alguien y le comenta sobre lo que han sido los robos de vehículos. Él lo cuenta de una manera un poco jocosa, porque yo me imagino que como canadiense este tipo de fenómeno no lo había visto. Y resulta nuevo para él, pero bueno, el señor Polier, con esto es que va a tener que lidiar ahora porque es crimen organizado. Vamos a poner atención sobre las cosas que dice, porque él va a contar cómo lo que le dijeron estas personas que se le acercaron sobre cómo fue que le robaron los vehículos. Entonces vamos a escuchar este recuento que hace Pierre Polier de las cosas que le han contado. So I'm in Brampton. We sit down with these business leaders. Dice, estábamos en Brampton y se nos acerca una persona y nos cuenta. They come in. The guy says, "Wake up in the morning. My car's stolen." En la mañana mi carro lo roba. Bueno, vamos a escucharlo y después yo se los voy a explicar. So good news is I put an air tag in it. He says, so I followed the air tag, and it took me all the way to a rail yard. So he jumped the fence and he followed the app on his phone. He got to a shipping container that was on a train, and he said, "Well, there's my car. It's in that shipping container." Well, some authorities came running over, and he said, "Oh, thank God you're here." You were there up front for this. He said, "Thank God you're here. You can help me get my car out of that shipping container." And they said, No. You're not supposed to be here. We're charging you a fine." He got to a shipping container that was on a rail yard. So I followed the air tag. Él dice, la persona me dice, mira, yo me roban el carro, pero yo el carro le había puesto un sistema de tracking, de estos de GPS. Él logra verlo por su celular y él dice, hoy voy a ir a ver porque aquí está en el celular. Y lo logra ver en el puerto, de camino al puerto, en un tren, camino al puerto, en un shipping container, es decir, un contenedor de estos donde meten mercancía, ¿no? Le vamos a escuchar más o menos. Tag, and it took me all the way to a rail yard. So he jumped the fence and he followed the app on his phone. He got to a shipping container that was on a train, and he said, "Well, there's my car. It's in that shipping container." Well, some authorities came running over, and he said, entonces se le acerca un oficial que ve que lo estaba siguiendo, un oficial. "Oh, thank God you're here." Le dice, gracias a Dios está usted aquí, le dice él al policía, ¿no? You were there up front for this. He said, "Thank God you're here. You can help me get my car out of that shipping container." And they said, "No." Mi carro está en el shipping container, el contenedor, vamos a hacer algo. No. You're not supposed to be here. We're charging you a fine. No, yo vengo porque hay que poner una multa. Vengo a ponerle una multa. And then, as he was being assessed the fine, the rail cars started moving. And they went to Montreal. The shipping container got on a boat and was shipped off to the Middle East. So he lost his car and paid a fine for trying. Entonces tuvo que pagar la multa. Además de eso, vio cuando se llevaron, o sea, se llevaron el carro, porque se lo llevaron hasta el puerto de Montreal, lo montaron y se lo llevaron al Medio Oriente. Bueno, ya pongan atención. Trying to get it back. Another guy the same day told us, you were there for this too, he got up in the morning, his car was gone. So he called 911 and they said, "Well, we're not going to be there for a while because it's a very busy day in Brampton." And he's looked out the window and he said, "They're back. They're stealing my second car." Después viene y le dice, mira, volvieron, le habían robado el carro, me dicen, le cuentan que, y este fue otro que le roba el carro y él llama a la policía, ¿no? Y él llama al 911 para decir, me robaron el carro. Y cuando está hablando por teléfono, él ve que se devuelven los ladrones y le roban el otro carro que tiene. And so he says, "Well, I'm going to go out and get them." He said, "No, don't do that." Well, then you come here now and stop them. They said, "No, we." Le dice a la policía que está en el teléfono, mira, vengan para que lo detenga. Dice, y la policía le dice, "We've got so much going on today. It's going to be 45 minutes before we arrive. Just tenemos mucho trabajo, estamos muy lejos, estamos como a 40 minutos de llegar. let them take the car." That's how Deje que se lleve el carro. insane it is. But good news is Justin Trudeau's holding a summit. A big summit. There's going to be another meeting. Thank God. Politicians and bureaucrats and lobbyists will all come together. They'll send you the bill for their hotel rooms. Don't worry. There's a summit happening. My friends, we don't need another summit. We need a common sense plan to end the theft and stop the crime. And that is what conservatives will do. Bueno, él recuenta, ¿no? Lo dice de manera graciosa, pero al final dice, bueno, tengo que aplicar un plan de sentido común a lo que tiene que ver con la criminalidad. Mire, señor Pierre Polier, aquí usted denunció muchísimas cosas que son graves. Primero, negligencia, corrupción policial y un total
una total indefensión por parte del ciudadano deja entrever a través de esto. Claro, él lo expresa de una manera jocosa porque pienso que como canadiense esto parece que es nuevo para él, pero es una situación muy grave. Y evidentemente él mismo está diciendo hacia dónde se están llevando esos vehículos. Él habla del Medio Oriente, así que nosotros ya podemos sacar cuentas de quiénes son los que están operando este tipo de mafias, ¿no? Dicho por el mismo Pierre Poilievre. Y bueno, él lo recuenta y él dice, bueno, así es como él habla de Brampton. Brampton es una ciudad que es una pequeña ciudad en Ontario. Y habla de esto que le ocurrió. Y bueno, vamos a conversar aquí brevemente sobre un aspecto económico, una parte económica que sin duda nos afecta a todos, ¿no? Especialmente cuando tenemos un gobierno quien pues hace mal uso del dinero de los contribuyentes. Esta semana revienta la noticia sobre una interpelación que se le hace a Caroline Roger, quien es representante del Banco de Canadá. Y la noticia dice así: en la presentación del Parlamento Federal, la vicegobernadora de la entidad, Caroline Rogers, admitió que el representante de la oposición conservador, Andrew Scheer, le admitió, es decir, le declaró a él que la institución acumula pérdidas por el presente ejercicio fiscal de $6 billones canadienses y pérdidas totales de 8 billones a la pérdida de los beneficios anteriores de 2 billones de dólares canadienses. Esto es como resultado de un fuerte aumento en la tasa de interés y de la agresiva política de adquisición de deuda federal coordinada por la administración del primer ministro Justin Trudeau. On the hook for the losses at the Bank of Canada. Ultimately $6 billion at the end. So, as I said, very much contingent on interest rates. We do have legislation that's been passed now that lets us retain our earnings. Normally, at the end of every year, we would have remitted whatever our earnings were to the government. And once the assets that you described roll off our balance sheets, we will be back in positive earnings, and that will fill that sort of overall loss. And then we'll be back to remitting to government. We expect to be back in a positive situation in about 2 years, and then we would continue remitting back to government. So just to clarify, did you say it was a $6 billion loss? Total. Yeah. So the Bank of Canada is losing $6 billion. Your point about rolling that into taking advantage of the new legislation that allows you to retain earnings, it still does have the effect that the bank will not be remitting, I guess, dividends, for lack of a better word, to the government. So that there still is a cost to the taxpayer. Yeah, on a temporary basis. I mean, prior to the quantitative easing, we would turn about a $2 billion surplus a year over to government, and we will get back there eventually. So, but there's a temporary period of time where we have losses that will roll up. Andrew Scheer, quien es parlamentario canadiense y quien interpela a la representante del Banco de Canadá. Para esta noticia, como tiene que ver con una cuestión más económica, quiero invitar brevemente a mi compañero y amigo Pablo Suárez, a quien le doy la bienvenida para que... Hola, Carlos, gracias por la invitación, primero que todo, y saludo a toda tu gran audiencia que me consta crece día a día, porque muchas personas aquí en Canadá desean saber qué es lo que está pasando y descifrar las informaciones que tanto están saliendo de Canadá, un país que antes no tenía tanta información y que ahora, bueno, está de borde de información. Exacto, gracias Pablo por estar aquí. Pablo tiene un MBA en Arden University. ¿Quién mejor que él para que nos dé más o menos la interpretación? ¿Qué fue lo que dijo la representante del banco a Andrew Scheer y qué le dijo Andrew Scheer a la ministra? Sí, entonces, bueno, la vicegobernadora, ella tuvo que responder preguntas a representantes del Parlamento, en este caso Andrew Scheer, que fue el representante que envió la oposición oficial, que es el Partido Conservador, y ella tenía que responder acerca de cuáles son los resultados de los estados financieros del Banco Central. El Banco Central tiene que mostrar los estados financieros y tiene que explicar el porqué de los estados financieros. Pero para poder entender lo que está pasando, yo te voy a poner un poquito en contexto y a tus escuchas también. ¿Qué pasa? Canadá, durante 87 años, Carlos, no tenía
o no presentó, el Banco Central de este país no presentaba un déficit o una pérdida, vamos a llamarlo así, en sus estados financieros. Entonces, durante 87 años hubo un balance, o estaba equitativo, equilibrado el balance, o había superávit. Pero a partir del tercer trimestre del 2022, por primera vez en 87 años, el Banco Central canadiense mostró una pérdida, y mostró una pérdida de 522 millones de dólares canadienses. Casi nada. A partir de ese momento comenzó el histórico, vamos a llamarlo así, de pérdidas en el Banco Central, y a través de una reforma de la ley que ella menciona ahí en su explicación, el Banco Central podía de cierta manera retener la entrega de dividendos o de superávit. Con eso mejoraba de forma temporal su posición en los balances, porque él no tenía la obligación de entregar esos superávits. Entonces, básicamente, todo lo que se había tenido como superávit en el Banco Central y que se había acumulado, cuando comenzó a ver las pérdidas, y esta fue la primera que te comenté del tercer trimestre del 2022, el banco tenía como, vamos a decirlo en términos simples, tenía como el dinero acumulado ahí, y entonces absorbía la pérdida, porque no estaba obligado a entregar los dividendos o el superávit que podía tener acumulado de ejercicios anteriores. ¿Qué pasa? A pesar de esto, y es lo que se devela en esta explicación que ella da ante Andrew Scheer, el Banco Central ahora sí tiene que entregar los dividendos, si es que hay dividendos, y se sorprenden al ver que no hay dividendos, hay una pérdida. O sea, se comieron todos los superávit que había, y se siguieron acumulando más pérdidas, que terminó en demostrar que el balance del Banco Central es negativo, hay en menos 6,000 millones de dólares canadienses. ¿Qué pasa? Si lo vemos a la gran escala, si lo vemos a la gran escala, no es mucho para una economía como la canadiense, que la economía canadiense en un todo, estamos hablando de una economía de 1.7 trillones de dólares canadienses. Pero lo que es significativo es que un país que nunca tuvo, su Banco Central tuvo pérdida, a partir del tercer trimestre del 22 y a finales del 2023, porque estos son los resultados del finales del 2023, presenta en un año, vamos a hablar para redondearlo porque ni siquiera es un año, presenta 6,000 millones de dólares en pérdida. Pasó de obtener por primera vez pérdida a 6,000 millones de dólares en pérdida. Entonces, es un incremento explosivo. Y existen 7 condiciones que explican cómo un banco central tiene pérdidas, Carlos. Y esas 7 condiciones son bien establecidas en cualquier análisis o estudio de macroeconomía o finanzas, se sabe de esto. Son 7 condiciones. Motivado por reservas en divisa, por tenencia de bonos o valores del gobierno, operaciones en los mercados financieros, políticas de tasas de interés, riesgo de contrapartida, emisiones de monedas y condiciones generales de la economía o crisis globales. Bueno, Esas son las 7 condiciones, Carlos. Esos son los 7 posibles orígenes de un déficit para un banco central. Una pérdida en estos casos, como se menciona aquí. Esas son las 7 condiciones. ¿Y qué pasa en Canadá? Bueno, en Canadá, ella lo dice ahí muy bien, y Andrew Scheer trata de extraerle la información a ella, y ella, bien parca, responde casi que con monosílabos y no trata de extenderse en la explicación. Pero una de las razones, Carlos, es que el Banco Central, de una forma agresiva, comenzó a adquirir más bonos del gobierno, emitidos por el gobierno federal, acumuló esos bonos, y las tasas de interés tuvieron que ser ajustadas, porque como la inflación del país se disparó, el Banco Central tuvo que, lo que se llama, enfriar la economía, y tuvo que subir las tasas de interés. ¿Qué pasa? Subió las tasas de interés, tenía unos bonos del gobierno que compró bastante, y los rendimientos de esos bonos están por debajo de los intereses que el Banco Central tiene que pagar. Entonces, tiene una pérdida. Entonces, el beneficio que podría tener de esos bonos que él adquiere no lo puede recuperar, sino que tiene que pagar más por lo que se paga por el aumento de la tasa de interés. Entonces, ese es el origen de la pérdida en Canadá. ¿Y qué pasa con eso? Que Canadá se ve obligado a hacer esto porque el gobierno federal canadiense
de cierta manera, de forma indirecta, obliga al Banco Central a tener que absorber esta deuda y a subir las tasas de interés porque el gobierno federal, los que dirigen la política financiera, que tú y yo sabemos quién es. Una periodista, ya sabemos. Chrystia Freeland. Chrystia Freeland, toman criterios políticos y no técnicos a la hora de tomar decisiones de cómo manejar el gobierno federal. Pero ¿cuáles son las consecuencias de esto? Porque suena bien técnico esto, pero hay que, para llevarlo a un lenguaje más mundano. Las consecuencias prácticas, ¿cuáles serían? Entonces, ¿qué pasa? Existen dos niveles de impacto de esta potencial pérdida del Banco Central, o real pérdida, porque ya es confirmado que es una pérdida. Existe un impacto desde el punto de vista macroeconómico y existe un impacto desde el punto de vista microeconómico o financiero. Desde el punto de vista macroeconómico, Carlos, lo que pasa con esto es que si el Banco Central sigue perdiendo dinero, significa que pierde credibilidad. Entonces, al perder credibilidad, se establece en la economía un proceso en donde se pone en duda su capacidad de ser el ente rector de la política monetaria del país y de influir en el mercado en el tema de tasas de interés. Cuando eso pasa, eso hace que el país pierda credibilidad como un todo y disminuya o aumente el riesgo del país y disminuya las inversiones o potenciales inversiones que se hagan dentro del país, lo que se traduce en una disminución del crecimiento de la economía o incluso una reducción del crecimiento de la economía, una recesión, porque se alejan capitales, porque el país se percibe como un país más riesgoso para la inversión. Bueno, y fíjate, esto lo empataría yo, Pablo, con otra noticia que te tengo por acá, ya te la voy a mostrar. Dice, Canadá se prepara para una posible ola de quiebra empresariales. ¿Tiene esto algo que ver? Sí, y ahí vamos a lo microeconómico. ¿Qué pasa? Como te hablé antes, había efectos macroeconómicos de la pérdida del Banco Central y hay efectos microeconómicos. ¿Cuál es el microeconómico? El financiero. ¿Qué ocurre? Si el Banco Central tiene pérdidas, puede esto afectar la liquidez del mercado financiero y puede afectar también la posibilidad de que exista un funcionamiento sano del crédito a nivel de bancos y a nivel de personas que solicitan créditos de la economía real, las empresas que solicitan estos créditos. Y el riesgo general del país hace que sea más caro la posibilidad de tener dinero, y la disminución de la capacidad industrial o comercial del país va a incidir en la pérdida del poder adquisitivo de las personas. Y si el Banco Central tiene problemas, el Banco Central, en casos extremos, si las pérdidas siguen creciendo y llegan a niveles exacerbados, puede pasar el escenario de la Argentina o de Venezuela o de otros países que empiezan a imprimir billetes para financiar sus pérdidas, y esa generación de impresión de billetes, lo que va a generar ese aumento del M2 que se llama, puede generar una inflación descontrolada o hiperinflación. Estamos lejos de ese escenario, pero ese es uno de los caminos que conduce cuando las pérdidas ocurren. Y lo que se está diciendo en esta noticia es que, dada la estructura financiera que se está ralentizando y la pérdida de confianza y credibilidad general de la economía, las empresas están recurriendo a ayudas del Estado. El Estado da dinero para que las empresas puedan continuar sus operaciones. Y las olas de quiebras de estas empresas se están previendo. ¿Por qué, Carlos? Porque muchas de estas empresas que van a quebrar fueron empresas que estaban viviendo de subsidios que el mismo gobierno les estaba dando, créditos blandos. Claro. Y ahora el gobierno ha disminuido ese ritmo de dar créditos blandos porque tiene ciertas limitaciones por el tema de que se está empezando a generar pérdidas a nivel del Banco Central que generan crisis macroeconómicas. Entonces estas empresas, para poder pagar estos créditos blandos que les dio el gobierno, piden créditos a la banca privada. Y la banca privada tiene que cobrar intereses más altos porque la tasa rectora que el Banco Central que está imponiendo en el mercado financiero para poder compensar sus pérdidas es más alta. Entonces, es un ciclo que de cierta manera es una especie de esquema
en donde las empresas existen porque el gobierno da dinero, pero el gobierno da dinero porque genera deuda, y esa deuda genera crisis en el Banco Central porque genera pérdida. Entonces, es como una especie de un loop que en algún momento podría generar un problema económico serio, porque si el gobierno tiene una limitación y no puede seguir generando más deuda y el Banco Central restringe y trata de compensar sus pérdidas y trata de volver al equilibrio, eso puede hacer que muchas empresas no tengan dinero para poder pagar. Y la situación que se dice en esta noticia al final es que la capacidad de compra per cápita de los canadienses está bajando. Entonces, estas empresas tienen que pagar caro créditos que fueron primero baratos y ahora son caros porque se tienen que financiar con créditos bancarios privados. Privados, correcto. Y más encima sus clientes no tienen dinero para pagar y sus clientes también están endeudados. Entonces estamos hablando de un ciclo en donde es endeudamiento tras endeudamiento tras endeudamiento, lo que puede generar una explosión económica en algún momento si algunos elementos de esos endeudamientos interligados se rompe. Sea que el Banco Central se ponga extremadamente restrictivo, sea que los bancos tengan problemas financieros de liquidez, sea que el gobierno se exacerbe en la generación de deuda y por lo tanto la inflación se dispare, y si la inflación se dispara y el poder de compra de las personas baja, la economía no crece. Entonces, y quiebran las empresas. Entonces estamos, Carlos, en un escenario que no es gravísimo como en América Latina, pero estamos comenzando. Pero no, exacto, pero no es el mejor. Bueno, Pablo, te doy las gracias porque de verdad que has hecho una explicación bastante detallada, bastante académica y bueno, y entendible para las personas que nos puedan escuchar y que les interese la parte económica. Bueno, Pablo, muchas gracias entonces y bueno, vamos a continuar con unas palabras para despedirte ahí, Pablo. Sí, sí, no, gracias por la invitación una vez más, siempre a tu orden y siempre dispuesto a tratar de llevar en un lenguaje más sencillo los diferentes elementos económicos de Canadá, porque se vienen tiempos interesantes en esta área también, Carlos. Así es. Bueno, muchas gracias, Pablo. Entonces, bueno, vamos a continuar con otras noticias. Esta semana revienta la noticia, y esto sí fue una noticia importante, un duro golpe que se le da a la ideología de género y a estas políticas progresistas de Justin Trudeau, y vino de parte de Danielle Smith, quien es la primera ministra de Alberta, quien ha dado mucho de qué hablar, mucha noticia hay sobre esto, y tiene que ver que anuncia esta semana por primera vez la prohibición de cirugías de reasignación de sexo para menores en Alberta. En un anuncio muy esperado el miércoles, la primera ministra de Alberta, Danielle Smith, dio a conocer un conjunto integral de políticas que abordan la ideología de género y los derechos de los padres. Por primera vez la ministra enfatizó el compromiso de preservar los derechos de los niños a navegar su crecimiento y tomar decisiones impactantes sobre su vida en un video publicado en X, ¿no? Ella dice, en mi opinión, una lista de opciones adultas incluye decidir si alterar o no el sexo biológico de uno, tomar decisiones permanentes e irreversibles con respecto al sexo biológico. No importa cuál bien intencionado y sincero presente y sincero represente un riesgo para el futuro de ese niño, dijo la primera ministra. Y tiene que ver porque era muy frecuente, son muy frecuentes en todo Canadá esas reasignaciones de sexo, donde se mutilan niños, se mutilan órganos sanos, se empiezan a meter bloqueadores que bloquean la pubertad y que lejos de arreglar el problema, lo agravan, porque estos niños, como no están maduros, en edad adulta terminan muchas veces hasta en el suicidio, porque primero no se aceptan a sí mismos, y esto es parte de esa misma ideología de género. Entonces, ella tomó varias medidas en torno a esto y prohibió lo que son esas amputaciones y por supuesto, los bloqueadores para los menores. Y por supuesto, esto ha traído cola porque muchísimas personas, sobre todo la parte de los liberales, la han satanizado, y no tienen que satanizarla porque ella ha hecho lo correcto. Ella ha prohibido que menores se vayan a hormonizar y que se vayan a mutilar. Esto, por supuesto, trajo cola. Hay muchas reacciones al respecto. Vamos a ver si podemos ver algunas de ellas. Trabajará con las organizaciones deportivas para evitar que
hombres hagan deporte con mujeres, es decir, en el mismo equipo, ¿no? La primera ministra, Danielle Smith, dice que su gobierno trabajará con las organizaciones deportivas de la provincia para garantizar que las atletas no tengan que competir con hombres biológicos. Esto en a cualquier persona le parecería lo más lógico, ¿no? Pues resulta que en Canadá hay equipos que, bueno, están conformados por hombres que se autoperciben mujeres y que compiten, y bien sea disciplinas como la lucha, como el boxeo, como la natación, como el básquetbol. Y pues evidentemente que ahí hay una diferencia notable biológica, ¿no? En cuanto a que el hombre tiene mucha más masa muscular que la mujer por naturaleza. Las medidas que toma Danielle Smith en Alberta, por supuesto que todas miradas a Pierre Poilievre. Y a pesar de que se mantuvo escondido por un par de días, no fue mucho el tiempo que logró mantenerse alejado de este debate, porque todos lo estaban buscando. Decía, bueno, pero ¿qué piensa el líder de la oposición sobre las medidas que tomó Alberta? Y fueron muchas las oportunidades donde trató de escurrir el bulto. De hecho, en principio les había prohibido a sus parlamentarios que dieran declaraciones sobre lo que había pasado en Alberta con Danielle Smith y las medidas que tomó para evitar estas medidas de ideología de género. Y pues a la final lo tuvieron que arrinconar, y yo pienso que gracias a la gran presión que se ha hecho a nivel de redes, a nivel de ciudadanía, Poilievre, que es un político veterano, a pesar de tener corta edad, porque unos 40 y tantos años, un hombre joven, él se mueve en base a cómo va el viento, ¿no? A cómo va la encuesta. Por ahí él va viendo, ¿no? Y si es políticamente seguro, pues entonces él toma el riesgo. Es como aquel que está viendo el río y espera que pase todo el mundo, y si nadie se ahoga, si todo sale bien y si no está tan profundo, bueno, pasa él. Bueno, más o menos así es Poilievre. Pero fue de alguna manera presionado a decir, ¿usted está de acuerdo con estas medidas de la primera ministra? Y bueno, no le tocó otra, porque lo presionaran por varios flancos, y claro, quiso hacer el viejo truco de la manzana. No, pero ¿de dónde sacas eso? ¿Pero quién es? Pero eso no le va a funcionar todo el tiempo. Aquí vemos cómo lo trataron de presionar hasta que finalmente dijo, sí, estoy de acuerdo con las medidas y que las personas tienen que tomar una decisión a los 18 años. No se puede estar metiéndole bloqueadores hormonales a ningún menor. Y lo dijo porque lo presionaron. Bueno, enhorabuena, espero, señor Poilievre, que usted mantenga esa misma postura, incluso se llegue a ser electo, y que vaya y que trate de derogar la C4, que fue una ley que justamente los conservadores aprobaron, que tiene que ver con la ideología de género y la terapia de conversión, mal llamada terapia de conversión, en la cual ustedes la prohibieron. Pero bueno, si ya reflexionó, bueno, enhorabuena por eso. Vamos a escuchar cómo lo presionan a Pierre Poilievre sobre esto. Do you support age restrictions for puberty blockers and hormone therapies for trans kids? I think that Justin Trudeau is trying to divide and distract Canadians by spreading disinformation about. Sí, se le pregunta y dice, bueno, Trudeau siempre tratando de dividir a los canadienses y esparciendo noticias falsas, sí, pero que él de alguna manera trata de, por eso que yo a veces le digo Pierre Guavinier, porque guavinea un poco, si se va a lograr irse por las ramas, pero no logra porque lo precisan. The decisions that premiers and parents are making. What do you think? What do you think? I want to know your position. What's your own party policy? It's your own party policy. At party I think we should convention. protect the rights of parents to make their own decisions. What does it mean? With regards to their children. And I believe that adults should have the freedom to make any decision they want about their bodies. With minors, ban surgeries and medical interventions for minors, as your own party members suggested. Medical interventions like what? That is the language that your party What medical used. interventions? Well, you would have to ask your party. Ahí quise hacer el viejo truco de la manzana, es decir, cuando se comía la manzana, ¿no? Pero ¿qué intervención? Dime de cuál intervención. No, pero entonces hasta que lo precisa la periodista, le dice, no, usted quémele por ahí, por otro lado, para ver si lo preciso con una pregunta directa. Y bueno, y no se le escapa porque a la final lo agarran. What medical interventions? Such as puberty blockers and hormone For minors? Yes. Irreversible? You're talking about irreversible? I would like to understand your I want to be clear. No, I want to be clear. I just want to be for clear. minors. Puberty blockers. Sí, bloqueadores de pubertad para los menores, no, pero entonces le dicen, ajá, sí, usted está de acuerdo o no está de acuerdo. Ya ellos están cerca de conseguir la respuesta de Pierre Poilievre. For minors? Do you agree with that? Do you agree with that? I think that we should protect children and their ability to. Esto que debemos proteger a los chicos, ajá, vamos a ver qué dice.
to make adult decisions when they are adults. Cuando sean adultos, que tomen la decisión cuando sean adultos, ya lo dijo. You think only adults should make, you said yes, just to be clear, you said yes, only adults should take puberty blockers? I think we should protect children, let them make adult decisions when they become adults. So that means you are against puberty blockers for kids under the age of 18. Is that Yes. unclear? Okay. What about, can I ask you about, in Alberta? By the way, I just want to make another comment on this. Justin Trudeau is again puffing out his chest, trying to divide Canadians and attack parents who are trying to protect their kids. He will, in the end, back down on this, just like he had to back down on his firearms policy, just like he had to back down on bringing in medical assistance in dying for people suffering from mental illness. Just like he's backing down again and again and again, he will back down on this because he is not interested in protecting kids. He's interested in using this as a divisive wedge to distract from doubling housing costs and quadrupling carbon taxes on our people. But you're against puberty blockers for kids under the age of 18. Hey, what about opting Yes, in? I am. What about parents in Alberta having to opt in for sex ed? Where do you stand on that? No, that's a decision for the province. No, but what do you think? Pero a la final le logran sacar la respuesta y dice, bueno, no, si yo estoy de acuerdo, no debe de dársele a los menores de edad estos bloqueadores de pubertad hasta que ellos tengan una edad adulta donde puedan ellos tomar sus propias decisiones. Dice, Justin Trudeau está tratando de dividir a los canadienses y quitarle el derecho a los padres. Él habla mucho del derecho, del sentido común a los padres. Él traslada la responsabilidad hacia lo que son los padres y trata de sacar al Estado de esto. Que es lo más normal, es lo más lógico, ¿no? Pierre Poilievre se ha visto obligado a moverse, a correrse hacia la derecha en el sentido del sentido común, porque, bueno, tiene el país a la expectativa. Él es la única opción que se ve real de poder acabar con Justin Trudeau, y muchas personas le han recriminado decir, pero si usted es una especie de Trudeau, pero like. Y él ha tratado de desmarcarse de eso, corriéndose un poco más hacia la derecha y teniendo unas posiciones un poco más conservadoras. Diga que fue un momento, esto ha sido viral, aquí en Canadá ha sido noticia estas declaraciones que él ha dado, porque digamos que es una victoria de muchas personas como Chris Billboard, como Maxime Bernier, como otros activistas que han, Josh Alexander, quien es el muchacho quien ha sido detenido por criticar en su escuela sobre la ideología de género, y muchos otros que han levantado la voz para protestar en contra de estas medidas diabólicas de la ideología de género sobre los niños. Y yo creo que más que una victoria de Poilievre, es decir, esto es una victoria de todos estos activistas quien han impulsado a que Poilievre se defina un poco más, Falta todavía mucho, pero bueno, digamos que esto ha sido un logro y un buen comienzo. Esperemos, señor Poilievre, que se mantenga en esa línea, que no vaya a guabinear y que por supuesto que mantenga lo que diga, y que si es posible o debería hacerlo, derogar la Bill C4. Eso, una Bill que su partido, en aquel momento era Erin O'Toole, el líder del partido, aprobó para que los niños pudieran hacer todas estas cosas que están haciendo ahora, y que en Alberta ya, gracias a Dios, Daniel Smith lo detuvo. Recuerden seguir las redes sociales de Digital Dominion para mantenerse siempre, y por supuesto suscríbanse al Rumble también, a Digital Dominion, y recordamos el Freedom Convoy, a 3 años del Freedom Convoy, donde, bueno, este glorioso ejército de civiles camioneros se dieron a la tarea de levantar la voz de muchas personas quienes estábamos hastiados de tanto nepotismo, de tantas cosas que se veían en esa época, de tanta hipocresía, que es la palabra. El Freedom Convoy marcó un antes y un después para Canadá. Fuimos muchos los que asistimos, los que apoyamos este movimiento que sigue vivo, sin embargo, y que tuvo una gran, digamos, un gran espaldarazo cuando la Corte Suprema de Canadá falló contra Trudeau.
y bueno, fue, digamos que, un gran aliciente para este movimiento. Y hay muchos que están detenidos, que están perseguidos. Tamara Lynch, que es una de las líderes, junto con Bob Beaver, también es otro, quienes están yendo a juicios, tienen libertad condicional, hay otros que están detenidos. El Freedom Convoy, muchos están presos, perdieron sus licencias. Pero bueno, ese movimiento ha inspirado a muchos, inspiró a los franceses, a los españoles hoy, a salir en sus tractores, a marchar o a protestar en contra de las agendas globalistas y de los trabajos en general, ¿no? Ya para ir finalizando, les voy a dejar con una muy, muy bonita composición que hizo nuestro compañero Alejandro Morales Loaiza, justo el día después que regresamos de esta jornada en el Freedom Convoy, donde explica su vivencia, cómo fue esa odisea donde estuvimos en ese viaje que hicimos a Ottawa. Y bueno, y lo explica muy bien. Alejandro, a quien le enviamos un gran saludo, es medio poeta, bueno, es poeta completo, ¿no? Es muy polifacético y una de esas es poeta también. Entonces, los voy a dejar y ya con esto me voy despidiendo, con esta composición que hizo Alejandro Morales Loaiza, de su puño y letra y de su viva voz, quien les va a comentar acerca de lo que fue para él su experiencia en este viaje que hicimos. Pues nosotros tres hacia Ottawa, ese día que fuimos a apoyar al Freedom Convoy. Bueno, fue un gusto, espero que hayan disfrutado del programa de este coup d'etat. Ya por aquí me voy despidiendo y los voy a dejar con estas palabras de Alejandro Morales Loaiza, justo después de finalizar nuestra jornada del Freedom Convoy. Bueno, será hasta la próxima, que pasen una feliz semana y cuídense mucho. Feliz noche. Testigo directo de la lucha de los canadienses para recuperar su libertad. Artículo de Alejandro Morales Loaiza. Ayer tuve el honor y el placer de compartir con un grupo de compatriotas una nueva jornada por la libertad en Canadá. Para aquellos poco familiarizados con los acontecimientos del país del norte, se pueden resumir de la siguiente manera. Tras el anuncio de Justin Trudeau de exigir el pasaporte sanitario a los transportistas provenientes de los Estados Unidos, un gran movimiento de camioneros por la libertad se levantó en protesta y se dirigió a la ciudad de Ottawa. A este movimiento de camioneros, la mayoría de los cuales ha servido ininterrumpidamente a la cadena de suministros durante los años de la pandemia, se han sumado otros ciudadanos descontentos y actores políticos que consideran que es tiempo de poner un alto a las medidas sanitarias impulsadas por el gobierno federal, las cuales juzgan de arbitrarias y tiránicas. Así, con un gran convoy de cientos de miles de vehículos, pesados y domésticos dirigiéndose a la capital canadiense, con más de $8 millones recaudados para su causa hasta ayer y un sinnúmero de simpatizantes en todo el país, es evidente que nos encontramos ante un momento histórico de gran envergadura. Con esto en mente, el viernes por la tarde recibí un mensaje de mis colegas de Digital Dominion, invitándome a una pequeña, rápida, pero muy sentida misión para documentar de primer plano los sucesos en la capital. Acepté sin titubear y preparé el equipo esa misma noche. El viaje, en un pequeño Accent y con 3 venezolanos canadienses ateridos a menos 22 grados centígrados, empezó temprano en Dorval, Quebec, desde donde nos dirigimos a Ottawa en una travesía que en tiempos normales hubiese durado menos de 2 horas. Jamás imaginaríamos la cantidad de personas que hallaríamos en la ruta con el mismo destino y que por ser tan compacta terminó sumando otro par de horas a nuestro viaje. En puentes, esquinas y granjas que ya eran páramos helados, podían verse grupos de ciudadanos con banderas, pancartas y sobrada emoción expresando su apoyo a los camioneros, pero aún más importante, su compromiso con la libertad. En el ambiente del pequeño carro se alternaban gaitas zulianas y rock en inglés de los 80, entre bromas propias de nuestra gente y serios análisis de la geopolítica mundial. Tengo la impresión de que nosotros compartimos la caribeña magia de saltar de un tema a otro con naturalidad,
tratando en una misma discusión cuestiones sagradas y profanas del mundo y sus cosas. Todo eso hizo que el viaje fuese enriquecedor a la vez que divertido. Una vez que llegamos a Ottawa, el centro de la ciudad lucía en caos por la inusitada presencia de miles de camiones, mas el ánimo que reinaba era alegre y solidario. Los venezolanos tenemos experiencia en esto de protestar contra tiranías, pero lo que vi allí no tiene precedentes en mi memoria. El olor a diésel que inundaba las calles, las sirenas y bocinas ensordecedoras de las grandes máquinas contrastaban con la calidez de los manifestantes que, sintiéndose todos bajo una noble causa común, se trataban con auténtico aprecio y hermandad. Entre esos miles de manifestantes estuvo el líder del Partido Popular de Canadá, el honorable Maxime Bernier, quien aún permanece en la capital y expresa el apoyo irrestricto de su partido al movimiento de camioneros, además de exigir el fin inmediato de las medidas sanitarias. Pudimos entrevistarlo brevemente en su rápida marcha por el Parque de la Confederación y tuvo la amabilidad de compartir con nosotros algunas palabras de aliento para las personas en el lugar. Del líder nominal de los liberales y primer ministro, Justin Trudeau, solo se conoció su ausencia, notoriamente excusada en razones de salud. Todo indica que su paradero seguirá siendo incierto mientras los motores de miles de camiones sigan rugiendo frente a la colina del Parlamento. Nosotros, ya de vuelta en casa, nos sentimos hoy felices de haber tomado parte en esta historia, que no solo es canadiense, sino que por sus valores pasa a ser universal. Al final de la jornada de ayer, mientras nos apertrechábamos de suministros en un pequeño restaurante árabe y nos veíamos rodeados de gente feliz con diversos orígenes, razas, religiones y posición social, confirmamos una vez más que no hay mayor unificador que la lucha por la libertad. Fue hermoso ser testigo de primera mano de la determinación de los ciudadanos canadienses que protestan por sus derechos fundamentales. Seguiré trabajando con Pablo, Carlos y otros tantos colegas de Digital Dominion para reportar más de estos grandes acontecimientos.